Iniciar la grabación. Entonces, para hablar de muerte súbita en el adulto y la resucitación cardiopulmonar, prácticamente tenemos que saber ciertos conceptos clave, ¿no? O sea, esto en enfoque práctico, ¿no? Entonces, seguramente los que han entrado a la plataforma lo han descargado la guía, ¿no? O los textos de apoyo y de este inicio, ¿no? Los textos que tiene, ¿no? Entonces, prácticamente la muerte súbita es una muerte en aparente estado de salud, ¿no? Aquel paciente que estaba normalmente, ¿no? O sea, estable dentro del punto de vista hemodinámico, pero presenta una muerte súbita. Pues para eso se hizo estos estudios, ¿no? Miren, esto del 2015, ¿no? Se ha hecho un estudio en el cual han visto qué, qué grupos de riesgo son aquellos que tienen mayor riesgo de presentar muerte súbita. Y dentro de todas estas características, miren, el grupo 1, la población con factores de riesgo con cardiopatía isquémica, ¿no? Que son hipertensos, tabaquismo, diabéticos, obesos, dislipidémicos, son los grupos que tienen mayor riesgo de alteración o que pueden presentar muerte súbita, ¿no? Dentro del grupo 2 igual alguna alteración adquirida o congénita, dentro de la parte cardiopatía estructural o isquémica, ¿no? Y obviamente el grupo 3 que hayan tenido alguna cardiopatía isquémica estructural o arritmias como tal, ¿no? Pero englobando a todo esto, prácticamente los pacientes que pueden tener esta muerte súbita son los pacientes hipertensos, diabéticos y que hayan tenido o que tienen una cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, miren que la población que tiene este tipo de enfermedad que es mal controlada, tratamiento irregular, es propenso a tener esta muerte súbita como tal, ¿no? Entonces es por eso que estos, desde ese punto de vista, la isquemia miocárdica, ¿no? Y también los factores que asocian a la alteración del miocardio pueden generar este tipo de alteración, ¿no? Desde las anomalías, desde los canales iónicos como algo congénito, ¿no? Alguna alteración hidroelectrolítica, iatrogénicos, ¿no? Como los diuréticos, ionotrópicos, vasopresores, drogas, ¿no? Como tóxicos, cocaínas, ¿no? La hipoxia, la acidosis, la presión telediastólica aumentada por una alteración hemodinámicamente estable, ¿no? Incremento de la respuesta simpática, ¿no? Como algo fisiológico, pero que al final el organismo no lo puede controlar, o alguna alteración de neurohumorales que al final van a desencadenar alguna alteración dentro de estos ritmos que nosotros llamamos ritmos de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y miren este gráfico, cómo se puede evaluar, ¿no? Y cómo se ha visto que desde la reanimación cardiopulmonar, una vez que se diagnostica, se debe de hacer el manejo rápido. Miren que el corto tiempo en identificar este tipo de ritmo, ¿no? Colegas, ¿qué tipo de ritmo será esta si ven en el monitor? A ver, ¿alguien? Fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular, bien, colega, ¿no? Si yo veo este ritmo y hago inmediatamente, no hago mi RCP, estoy poniendo aquí el desfibrilador o el DEA, identifico y tengo que hacer inmediatamente, ya antes de los 4 minutos, hacer la primera desfibrilación, ¿no? Entonces el tiempo acá acortado se hace para esto, para desfibrilar rápidamente este tipo, ¿no? De alteraciones en la conducción, como es un sismo de paro desfibrilar. Y miren que la supervivencia ha sido del 50%, ¿no? Si se tarda los 4 minutos identificando y se hace la primera desfibrilación, la mortalidad mejoraba al 40%. Pero cuando es una desfibrilación tardía, miren, aquí en los 2 minutos, pero aquí durante los 6 minutos está haciendo la primera desfibrilación, la mortalidad disminuye, ¿no? Miren el tiempo prolongado y la mortalidad disminuye, ¿no? Y si es muy tardía, que prácticamente está haciendo a los 8 o a los 10 minutos, recién, pese a que está haciendo una compresión efectiva, 32, con toda la administración de medicamentos, pero casi nula, mira, del 2 al 8% la supervivencia, porque este es un ritmo desfibrilable, ¿no? Entonces el primer paso, y ahí vamos a remarcar, para el manejo del ritmo desfibrilable, primero es la desfibrilación, ¿no? Ni siquiera la adrenalina, ¿no? Y obviamente sin RCP
y obviamente ni desfibrilación, la mortalidad es al 0%. Por eso es que es muy hay que se dice hincapié en que se debe de hacer la identificación prematura o precoz del ritmo que vamos a afrontar, ¿no? Entonces ustedes ya lo conocen, estas guías que anualmente lo van actualizando y van unificando criterios. No, la AJA lo hace cada 5, este año le toca hacer la nueva guía 2025, ¿no? De la actualización en la American Heart Association, que prácticamente es la guía en la cual nos vamos a enfocar, pero también hay guías europeas, ¿no? Que prácticamente igual, ¿no? Hay incluso internacionales como la ILCOR en la resucitación, ¿no? Y miren que desde Sudáfrica hay algunas otras asociaciones que tratan de unificar un mismo criterio de universal para la RCP, ¿no? Entonces, en base a eso es que este año esperemos que haya buenas nuevas, ¿no? Respecto a algún manejo que se esté realizando, que alguno, por ejemplo, la ecografía está dentro de eso, ¿no? Están queriendo añadirlo, no lo está, pero que puede ser de que lo actualicen este año, ¿no? Entonces miren estas grandes asociaciones que prácticamente nos dicen esto, que debemos de tener las prioridades. ¿Qué prioridades? Obviamente es reconocer, ¿no? El paro cardiorrespiratorio. Tenemos que reconocer cómo, y ahí vamos a ver los tres criterios, ¿no? ¿Cómo reconozco un paro cardiorrespiratorio? ¿Qué debo de hacer para reconocer, ¿no? Obviamente tengo que priorizar las compresiones, si es que no hay DEA o no llega al desfibrilador, y obviamente es establecer lo más antes posible a la circulación espontánea, ¿no? Efectiva. Pero ¿cómo voy a llegar a eso si es que ni siquiera el ritmo voy a poder desglosar, ¿no? Entonces aquí entra el pilar fundamental, lo que es el desfibrilador, para reconocer el tipo de ritmo que estoy afrontando, ¿no? Obviamente preservar la función de los órganos vitales, cerebro, corazón, riñón, realizar la desfibrilación precozmente frente a esto que hemos visto, las líneas del tiempo, ¿no? Y obviamente después de eso, esto olvídense, todo paciente post parada cardíaca tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos o intermedios, mínimo. Un paciente que ha hecho paro, ha hecho durante 5 minutos lo hemos revertido, ese paciente ha vuelto, se recupera, ¿no? Igual tiene que ir a cuidados intensivos porque el problema es que ahí puede presentarse otro paro, ¿no? Entonces, eso es la línea del tiempo, esas 4 o 6 prioridades se tienen que tener en cuenta durante la resucitación cardiopulmonar. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, la cadena de supervivencia, hay dos cadenas, ¿no? La extrahospitalaria y la intrahospitalaria, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, desde el reconocimiento, esto a nivel extrahospitalario, se debe de notificar, ¿no? Es lo que nos dice para la extrahospitalaria y directamente hacer la RCP de alta compresión. Aquí no dice intubar, ¿no? No hay esa intubación, sino es que hacer la RCP de alta frecuencia, ¿no? De alta calidad y hacer la desfibrilación rápida, ¿no? Entonces se ha corroborado que una buena compresión y que tenga la identificación precoz del ritmo ayuda a mejorar la mortalidad, ¿no? Y obviamente se traslada y tiene que ir obviamente a un soporte vital y cuidados post parada cardíaca, ¿no? Entonces prácticamente esta es la cadena de supervivencia en un ámbito extrahospitalario, ¿no? Entonces aquí les pregunto, ¿no? Y ustedes me van a responder, ¿no? La primera pregunta sería, ¿es necesario asegurar la escena? Sí. Sí, ¿no ven? Porque no sé si ya tienen el libro de la MLS que nuestro compañero Rocket tenía que proporcionarles. ¿Alguien se hizo fotocopiar o no? ¿Nadie? ¿Colega Rocket? Mañana, doctor. ¿No hay tienda? Mañana, doctor. Mira, esta mañana no me será que lo dejes. Ya pues Rocket, yo creo que vos tenías que estar o no. Ya, entonces continuaremos. Pero Sí, sí, ¿qué pasó? sí lo dejé, doctor. Tal vez los compañeros nos hicieran copiar, pero ¿Y el tú, lugar y el monto también. y tú te También lo hiciste recogí el copiar libro. o no? Sí, sí, yo sí me hice copiar. Ah, ya,
vamos a ver mañana, vamos a pescarte la mentira si es que es. Ya, a ver, entonces, es necesario asegurar la escena, sí, porque esa guía que les proporciona es el AMLS, ¿no? Es el soporte vital médico avanzado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si ustedes son médicos de emergencia, van a ir, ¿no? Pueden decir, hay un accidente de tránsito o hay una casa que se está incendiando, necesitamos, y van a ir como médico en su ambulancia, ¿no? Lo primero antes de evaluar al paciente es asegurar la escena, ¿no? Obviamente que sea, que tenga las condiciones que ustedes necesitan, ¿no? Para poder afrontar si está en paro o no está en paro, pero tienen que identificar la escena, ¿no? Si no hay alguno de riesgo vital para ustedes como también para el paciente, ¿no? Y hacer, si es necesario ahí mismo, la inspección de por qué, cuál ha sido la causa. El segundo, cómo se debe manejar la vía aérea, ¿no? Prácticamente mañana vamos a ver eso, cuál es la posición, cómo se debe realizar, ¿no? Y quién debe manejar la vía aérea. Entonces en este contexto ya en un ámbito hospitalario debe de ser el que es más experto, ¿no? En el de intrahospitalario, obviamente en el extra ustedes lo van a realizar, pero en el intrahospitalario, si es que hay un anestesiólogo o un intensivista, son los principales, ¿no? Ya de ustedes, después poco a poco ya se va viendo, ¿no? Quién es el más experto en el manejo de la vía aérea. Y obviamente hay otro que es el RCP solo con las manos, donde prácticamente eso nos indica, ¿no? Que primero se debe tener una buena compresión, ¿no? Acercarle, y si es que es solamente con las manos se puede acortar el tiempo mientras no se hace nada, ¿no? Disponer de dispositivos de barrera, y obviamente se puede en algunos lugares hacer la RCP guiada por teléfono, ¿no? O algunos golpes precordiales que se hacen, obviamente esto en forma clásica, ¿no? Pero lo que más se debe hacer hincapié es a la RCP de alta, que sean efectivos, ¿no? Entonces esto es la cadena de supervivencia a nivel intrahospitalario. Miren que igual, ¿no? Aquí hay una lupa en el cual identifica, ¿no? La vigilancia y la prevención. Por eso es que teníamos el equipo de respuesta rápida, ¿no? El equipo de respuesta rápida prácticamente hace que esto, ¿no? Identifica esos signos y síntomas que nos van a alertar, ¿no? Activar el código, si es que sea en el ámbito de emergencias, o activar el sistema de equipo de respuesta rápida, ¿no? Que tengan en su centro o en su centro hospitalario, a hacer la RCP de alta calidad y desfibrilación, ¿no? Rápidamente, y el soporte vital avanzado post parada cardíaco. Esta es la cadena de supervivencia extra hospitalaria, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿el RCP fue presenciado? Dispongo de un mecanismo de bioseguridad, ¿no? Por ejemplo, en ambientes de infectología, ¿no? Donde hay, por ejemplo, COVID, deben de contar con un medio de bioseguridad para ustedes, ¿no? Pues a veces, muchas veces en COVID-19 tenían ese miedo de, si el paciente paro con COVID, tenían ese miedo de resucitarlo, porque obviamente la transmisión es por vía aérea, ¿no? Entonces tiene que tener ese lugar de bioseguridad, también su mecanismo de bioseguridad, ¿no? Hacer si existe ese equipo de respuesta rápida como el código azul, y obviamente tenemos que verificar, y esto es tarea cuando ustedes vayan a rotar o cuando ya tengan su trabajo como médico de guardia de emergencias, tienen que ver la caja de paro si está disponible, que cuente con todos los instrumentos desde este punto de vista, por ejemplo la pila, que cuente con un laringoscopio que funcione, que no esté quemado la luminaria, ¿no? Y obviamente la caja de manejo de la vía aérea, ¿no? Para ver hasta qué dispositivos supraglóticos o de invasivos tenemos, ¿no? Y lo segundo, que en este caso les decía, ¿no? Disponer de un ecógrafo, si es que tienen, o existe terapia intensiva, ¿no? ¿Para qué? Obviamente para que vaya a la síndrome post parada cardíaca, ¿no? Y qué dice los voluntarios o las voluntarias anticipadas. En el hecho del ecógrafo les dije que, por ejemplo, el ecógrafo se está queriendo meter dentro del algoritmo. ¿Para qué? Para identificar la pseudoactividad eléctrica sin pulso. Porque cuando hacemos un RCP, por más que sea de alta frecuencia, ¿no? De que sean eficaces y todo eso, a veces no se logra sacar. ¿Por qué? Porque el que te hace una actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Son pacientes que están con un neumotórax a tensión o como en un taponamiento cardíaco. Entonces, ¿cómo voy a tratar de descomprimir? Prácticamente, obviamente, metiéndole un tubo de avenamiento pleural o un tubo de drenaje
pericárdico, ¿no? Entonces en esas dos condiciones es el que el ecógrafo nos ayuda cuando lo utiliza, cuando hacen las dos ventilaciones. Ahí puede hacer un enfoque a nivel de la ventana subsifoidea o las ventanas pulmonares para descartar de que ese paciente esté con un neumotórax a tensión o que tenga un taponamiento cardíaco, ¿no? Y lo segundo, obviamente, la terapia intensiva, que si bien no se cuenta en el centro donde estén, entonces tiene que ser derivado directamente a un centro donde tenga una unidad de cuidados intensivos para el síndrome postparado cardíaco, que es otro tema. Y este tema es muy interesante porque esos pacientes pueden volver a hacer paro, ingresan, hay que hacer todas las medidas de neuroprotección. El tiempo cerebro, les dije, ¿no? Y eso ahorita vamos a ir aclarando. Y obviamente, ¿qué dicen las voluntades anticipadas, no? Por ejemplo, hay familiares, ¿no? En este contexto, que ya no quieren, ¿no? No quieren que se les haga la RCP, no quieren que se los maltraten a sus pacientes. Entonces ahí entra las voluntades anticipadas que hemos hablado, ¿no? Hemos dicho que hay el famoso la limitación de esfuerzo terapéutico, ¿no? Donde el cual ellos tienen que firmar, y si es que hace paro o ya que lo deje de hacer paro, entonces ellos firman de que estamos conscientes, ¿no? Esto, por ejemplo, se hace mucho en terapia intensiva, cuando el cual se trata de ver si es que ese paciente está haciendo paro o bueno, ha hecho paro, y la familia dice ya no, ese nuevamente paro ya no le hagan porque lo están lastimando, queremos que se vaya en paz, ¿no? Entonces a eso se llama como voluntades anticipadas, o por ejemplo la limitación de esfuerzo terapéutico, ¿no? Entonces mucho ojo en estas preguntas, que al momento de iniciar una RCP hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconoce a una persona en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Prácticamente hay una triada que les dije, ¿no? Prácticamente no responde, no respira o respira irregularmente y no hay pulso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay una inconsciencia, ¿no? Con ausencia o anormal, ¿no? Ahí es donde llama a emergencias y iniciamos las 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿no? Hasta que llegue el DEA, en el sentido de que siga sus instrucciones, ¿no? Entonces la evaluación del pulso en un 62% de los casos puede no ser detectado correctamente a nivel central, ¿no? Incluso por el personal entrenado. Entonces tenemos 10 segundos para identificar el pulso. No hay pulso, no responde, respira irregularmente o no respira, entonces esos son criterios para iniciar, o son los criterios para un paro cardiorrespiratorio. Entonces esto lo dice por el AJA, por eso nos vamos a guiar con esta guía internacional, ¿no? Entonces no responde, no respira o respira irregularmente, como el famoso mareo, y no hay pulso, ¿no? El pulso lo tenemos que hacer a nivel de del pulso carotidio, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que identificar dónde tenemos de tomar el pulso, 10 segundos que nos toma, ¿no? Entonces por esto que esto prácticamente es el RCP básico, ¿no? Reconocemos, iniciamos compresiones, llamamos e iniciamos compresiones. Compresiones y 2 ventilaciones, cada 2 minutos, ¿no? Compresiones y por 2 minutos y 2 ventilaciones. Compresiones, 2 ventilaciones, ¿no? A un ritmo de 5 centímetros de profundidad, una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿no? Esto es el RCP básico, ¿no? Entonces prácticamente aquí se dan cuenta el hecho de que no realiza la ventilación de rescate no va a mejorar, no hay que realizar esa ventilación de que no, ventilale más, no, aquí es compresiones y 2 ventilaciones. Las compresiones hay que fijarse, que estén bien, porque se supone que estamos haciendo la función de la bomba, ¿no? Entonces la compresión tiene que ser efectiva, ¿no? Eso es lo que tenemos que, y no hiperventilar pensando que haciendo llegar el oxígeno, ¿no? Con 2 ventilaciones es suficiente, ¿no? Entonces la ventilación de rescate no son necesarias durante la resucitación cardiopulmonar, ¿no? Entonces una vez que nosotros ya hemos iniciado el paro, hemos identificado, ¿no? Ahí tenemos que evaluar el ritmo, ¿no? ¿Para qué? Para saber si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. El ritmo desfibrilable prácticamente, ¿no? Es la fibrilación y la taquicardia ventricular, pero sin pulso. Miren cómo lo desglosan, ¿no? Y lo ponen en mayúsculas. Sin pulso. Porque hay fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, pero con pulso. Entonces lo primero que tienen que ver es que no tenga pulso. Si tiene pulso ya es otro algoritmo que hay que manejar. Entonces aquí te dice adrenalina, colegas. No, aquí te dice
Si es desfibrilable, administrar la primera descarga, ¿no? Y después de la administración, continuar con la RCP durante 2 minutos. Cada 2 minutos se vuelve a hacer las compresiones y 2 ventilaciones. Entonces hasta aquí te dice la descarga lo más antes posible en los sismos desfibrilables. Y en los sismos no desfibrilables, como la actividad eléctrica sin pulso y la historia, prácticamente ahí sí te dices de iniciar inmediatamente la RCP y administración de la adrenalina, ¿no? Entonces aquí miren, para hacer un buen diagnóstico, ¿no?, de la resucitación cardiopulmonar básico, tengo que cumplir esa triada: no responde, no hay pulso, o no respira o respira irregularmente, ¿no? De ahí que tengo que hacer la compresión, 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Para qué? Para que después haga el desglose del diagnóstico, si es un sismo desfibrilable o no desfibrilable. Entonces, dentro de las compresiones aquí ha cambiado, ¿no? Prácticamente antes era el ABCD, ¿no? Ahora ya es el CAB. Esto no lo confundan con la valoración primaria, ¿ya? La valoración primaria es el X ABCD, ¿no?, que es diferente en el manejo del triage. En este caso es el CAB, ¿no?, que tiene que tener buena compresión, ¿no? Prácticamente por eso empieza con la C, ¿no?, la circulación, ¿no? Ahí te dice de 100 a 120 la frecuencia, 5 centímetros de profundidad, no permitir prácticamente una descompresión torácica completa, no directamente. A eso decimos una compresión efectiva, ¿no? Reducir lo mínimo las pausas de las compresiones, ¿no? Y ventilar adecuadamente 2 ventilaciones después de 30 compresiones. Realizar cada ventilación durante 1 segundo, asegurándose de que podría elevar, de que haya una elevación torácica, ¿no? Entonces miren que esto se llama como compresiones efectivas. Ahí vemos la frecuencia, la profundidad, la descompresión completa. No es comprimir y volver a comprimir, no, tiene que también descomprimirse nuevamente, reducir al mínimo las pausas y obviamente la ventilación, ¿no? Entonces, ¿por qué digo de todo esto que la compresión y la circulación es lo más importante y no la ventilación? Porque hemos mencionado que la ventilación de rescate no ayuda en nada, porque aquí el problema es el corazón, ¿no? Y al hacer la compresión efectiva estamos simulando la bomba, ¿no? Entonces ustedes me dirán: doctor, entonces ¿cuánto tiempo tenemos para reanimar al paciente? ¿Hasta cuándo lo puedes reanimar? Con esos ciclos de 2 minutos, ¿no? 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Cuánto tiempo? Esta gráfica, por ejemplo, y aquí les pongo, ¿no?, prácticamente el tiempo cerebro. Entonces, cuando un paciente entra en paro, se supone que el corazón se ha parado y el oxígeno le llegará al cerebro. No ve, no le va a llegar. Por lo cual ya miren esto en minutos, hay un tiempo, ¿no? A partir de los 4 o 5 minutos de no recibir oxígeno o de una mala perfusión cerebral, el cerebro ya se va inflamando, ya hay un desorden, hay una cascada de la inflamación. Pasa los 10 minutos, ya ahí hay una alteración eléctrica, ¿no? Sigue en periodos de mala perfusión, hipoxia cerebral, y hay una alteración hemodinámica, ¿no? Hasta los 10 minutos ya hay una alteración hemodinámica. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente aquí el cerebro ya no recibe los nutrientes, no hay oxígeno, y a partir de los 10, ya a los 15 minutos hasta los 20, ya hay una alteración metabólica. Las neuronas aquí ya se empiezan a hacer hipoxia, empiezan a degradarse. Prácticamente a ustedes les pregunto, a ver, algún colega, según su experiencia, ¿cuánto tiempo han hecho RCP en su formación o en su experiencia, colegas? ¿Hasta cuánto tiempo han esperado o han esperado hasta qué tiempo? A ver, algún colega que quiera participar. Hasta los 20 minutos máximo, doctor. Ya, 20 minutos. ¿Alguien más? De 15 a 20, doctor. Sí, ¿no? Sí, de 15 a 20. Entonces es el tiempo. ¿Por qué? No es porque hay un límite y se lo van a ver las guías de la AJA o alguna otra guía. No te dice el límite de parar las compresiones o de ya detener la resucitación cardiopulmonar. No hay un parámetro y eso lo van a leer en cualquier. No hay alguien que te diga: no, pasa máximo 15 minutos y en 15 minutos listo, ya no. No hay. Pero sí hay signos que nos indican aquello. Por ejemplo, pasa los 10 minutos, 15 minutos, y hay una destrucción prácticamente. Si ese paciente va a salir después de los 15 o 10 minutos,
seguro que ese paciente va a salir con secuelas o va a salir en estado vegetal, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente allí hay daño celular, daño neurológico irreversible. Por lo menos si puede salir hasta los 10 minutos, aquí sí hay un daño neuronal, pero es reversible. Puede revertirse, ¿no? Obviamente lo ideal es que salga menos de los 4 minutos, por eso está con verdecito aquí, porque sí puede haber una alteración eléctrica, pero se puede revertir, es lo más ideal, ¿no? Sacar dentro de los 4 minutos o de los 5 minutos y hasta los 10 ya pasable, porque aquí puede haber daño neuronal, pero es reversible, puede tener edema cerebral, alguna otra alteración, pero puede revertir. Pero si hablamos más de los 10, 15 minutos, pues ahí sí ya es un daño neuronal irreversible, porque ya aparte de la eléctrica, la hemodinámica, la metabólica ya está alterada. Aquí hay gran cantidad de hipoxia cerebral, genera la cascada del glutamato, entonces ya hay muerte celular, ¿no? Por lo cual ese paciente si sale hemodinámicamente tal vez va a estar inestable, va a hacer cualquier rato otra vez paro. Entonces miren, según esta cronología fisiopatológica son los límites, ¿no? Por eso a los 10, 15 minutos a ese paciente tiene criterios subjetivos, ¿no? No definidos como tal. Por ejemplo, ¿qué pasa? Llega a los 15 minutos ya, paciente, ausencia de signos vitales, pupilas midriáticas, ¿no? Piel fría, equimótica. Esos son los criterios para decir, no, este paciente no va a salir más. Y si va a salir, obvio que va a salir vegetal, ¿no? Entonces ahí entra el tema de la ética, ¿no? De la familia, ¿no? Pero en este caso se toma como un parámetro desde los 15 hasta los 20. Si pasa más es difícil. He visto una vez que han reanimado a este pregrado hasta 30, 35 minutos. Salió, pero ha salido vegetal. ¿Para qué? Para que ingrese a terapia, en terapia ha hecho paro y ha fallecido. Entonces miren que el cerebro es tiempo, eso no se olviden, por favor. Por eso toman esos parámetros, por esta cronología fisiopatológica de la hipoxia cerebral, ¿ya? Entonces tomar en cuenta, reconocer los tipos de signos desfibrilables para que lleguemos a una circulación espontánea, ¿no? Obviamente, si en este caso el paro ha sido presenciado o no presenciado, ¿no? Para eso tenemos que ver esto, ¿no? Miren que la desfibrilación precoz, inmediata, aumenta la sobrevida, ¿no? Prácticamente una RCP y un adecuado manejo de esta guía entonces nos ayuda a mejorar la mortalidad. Entonces por eso es muy importante eso, ¿no? Ya, entonces la reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿desde dónde empieza? Desde el momento en que identificamos el ritmo, ¿no? Desde el momento que le vamos a tratar de manejar, ¿no? Obviamente el manejo adecuado y la respiración se enfoca en restablecer la circulación. Entonces esta guía que lo vamos igual a manejar, ¿no? Prácticamente ahí tiene las dos, aquí identifico paro cardiorrespiratorio, el desfibrilador, identifico si es desfibrilable para hacer, hemos visto en los cuadros, ¿no? Identificar rápidamente, si es que darle chicharrón, pues ya hay que hacerle rápidamente, y si no, pues empezar con el otra guía, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. El manejo de la vía aérea, como verán acá, esto también lo vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Aquí prácticamente cómo se debe de agarrar, ¿no? Por ejemplo el ambú y la máscara, ¿no? Esto siempre en C, ¿no? Los pulgares, el pulgar y el dedo índice, ¿no? Y obviamente los restos de los dedos por debajo de la mandíbula, ¿no? Y esto en C, eso se puede hacer en forma unimanual o se puede hacer obviamente con el apoyo de otra persona, ¿no? Ambas, siempre las manos, ¿no? En C, ¿no? Y eso obviamente que tiene que estar en la máscara, ¿no? Y obviamente el otro ambuceando. Esto puede ser el manejo de la vía aérea, ya sea unipersonal o bipersonal, ¿no? Entonces, ¿quién debe de intubar? Obviamente el más experto. ¿Cuándo se debe de intubar? ¿Cuándo creen que se debe de intubar? En este caso la prioridad no es intubar. Si tienes tu dispositivo no invasivo, perfecto. Cumplí con la norma que dice 32. No ha mejorado la intubación para nada la mortalidad. Lo que sí ha mejorado son las compresiones. Por eso se ha cambiado el CAB, ¿no? Entonces, ¿realmente no es necesario intubar? No. Mientras tengas tu dispositivo ahí y puedes darle 2 ventilaciones, mientras tenga una buena compresión, está bien, ¿ya? Entonces, siempre se hace hincapié a esta compresión, ¿no?
de 2 minutos y 2 ventilaciones. La frecuencia hemos dicho de 100 a 120. Hay músicas, ¿no? A ver si para mañana, a ver, el Rocket lo puede traer. Hay músicas de compresiones, ¿no? Ahí, a ver, vamos a tratar de poner el día de mañana, ¿no? Y obviamente cuando ya está ventilado, o sea, cuando ya está intubado, es muy diferente, se rompe ese esquema de 30 compresiones 2. Cuando ya logras intubarlo, ahí ya dependes prácticamente cada 5 a 6 segundos tienes que darle una ventilación, porque ya cuentas con un dispositivo avanzado, ¿no? Ya está intubado el paciente. O sea, ya no puedes hacer 30 a 2. Ahí tienes que hacer una ventilación cada 5 a 6 segundos, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí nuevamente, miren, esto es el DEA, obviamente. Esto, a ver, les pregunto, ¿alguien de ustedes ha manejado durante su experiencia el DEA? ¿O ha visto el DEA? Sí, Ya. Entonces, mañana igual vamos a tener un prototipo del DEA. ¿Ya? Si es el DEA y que pocos hospitales lo tienen, porque es un recurso, este caso, desechable, ¿no? No es reutilizable. La mayoría de los centros tienen el desfibrilador, ¿no? En sus servicios de emergencias. Entonces el desfibrilador es un dispositivo, ¿no? Automatizado que prácticamente lo detecta, y si lo detecta el ritmo desfibrilable, entonces se hace la descarga, ¿no? La descarga rápida para tratar de revertir el ritmo desfibrilable, ¿no? Entonces eso con la aplicación. ¿Dónde se pone? Entonces se pone, por ejemplo, el parche, el primer parche que se va a ir por debajo de la subclavicular derecha, y el siguiente parche se va a ir a nivel del apex, ¿no? Prácticamente hace esta fusión de identificación del ritmo, ¿no? Tanto del lado izquierdo hacia el lado derecho, y ahí tiene el desfibrilador DEA que prácticamente identifica el ritmo y hace la descarga, ¿no? Y obviamente algunos, como les dije, el DEA no está en todos los hospitales, pero lo que sí se encontramos es el desfibrilador, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que el desfibrilador tenemos el monofásico y el bifásico, y esto depende del nivel de energía que cada uno presenta, ¿no? El monofásico te puede hacer una energía de 360 joules máximo, y una bifásica de 120 a 200 joules. Aquí hay una pregunta, ¿no? Pero doctor, si es mi primer día del turno, justo me ha llegado un paciente en paro, le he dicho que me la lista en el desfibrilador, pero no sé si es monofásico, porque no me da tiempo. No me da tiempo para revisar si era monofásico o bifásico. Lo que recomiendan las mismas guías, no lo dice aquí el doctor, si no conoces si es mono o bifásico, entonces aplicar la máxima dosis, porque el monofásico va a tener máximo 360 joules y el bifásico 200. Entonces, si no conoces, pues la máxima dosis de joules para desfibrilar. Entonces aquí, como verán, tenemos las dos paletas donde nuevamente se pone el gel de conducción, ¿ya? Y algunos que tienen incorporado igual sus paletas automatizadas, ¿no? De esta forma. Entonces aquí, como verán, igual mañana vamos a traer un prototipo, ¿no? Casero de este desfibrilador, cosa que ustedes ya cuando hagan sus turnos, entonces ya identifiquen, ¿no? Entonces aquí tenemos el monitor prácticamente, pero aquí les decía una pregunta, ¿no? ¿Cómo diferencio yo desfibrilar de cardiovertir? Aquí hay un botoncito, no sé si logran ver, dice sync, ¿lo ven? Sí, sí, doc. Ya, bueno, aquí a ver, la pantalla no me ayuda mucho. Ya, entonces cuando yo aprieto esto sync, prácticamente acá lo va a identificar el ritmo, pero obviamente está con una arritmia, ¿no? Pero aquí va a haber unas espigas, ¿no? Que van a caer aquí unas espigas. Eso quiere decir que esa, ese ritmo es una cardioversión. Entonces prácticamente para cardiovertir yo tengo que apretar este botón que dice sync, que significa sincronizado, ¿no? Eso para cardiovertir. ¿Cuándo voy a cardiovertir? Obviamente en una arritmia, pero que tenga pulso, ¿no? En este caso, entonces, doctor, aquellos ritmos que son taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, con pulso, ¿lo puedo cardiovertir? Sí, allí sí lo puedes apretar el botón sí y puedes cardiovertir, porque no es un paciente en paro. En cambio, un paciente con paro,
que ya tiene este ritmo de taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, no se tiene que apretar porque es una desfibrilación asincrónica. Entonces de ahí siguen los pasos. Por ejemplo, aquí viene con números, ¿no? Te dice, por ejemplo, que tienes que poner el 1, el 2, el 3, tienes que monitorizar, cargar el número de la cantidad de joules que vas a administrar, y por último la descarga, ¿no? La carga y descarga, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de desfibrilación de cardioversión? La sincronización. La cardioversión es sincronizar, en cambio la desfibrilación es asincrónica. Entonces allí ustedes mañana van a ver que esto lo tienen que hacer en ese sentido, ¿no? Agarro las paletas, pongo la gel de conducción, identifico los lugares anatómicos y ahí le digo, ¿no? Hay otros que están en la paleta mismo los 3 pasos de acá, ¿no? Para identificar, cargar y descargar, ¿no? Entonces eso lo pueden tener en las paletas, o bien puede estar otro instrumento de aquí, solamente les dice, ya me lo cargas a 200 joules, ya 200, ya me lo cargas a 360, ya, si no conozco ya lo máximo, listo, te lo carga más, ya carga y descarga, ya, fuera tú, fuera yo, fuera todos, ¿no ven? Listo, descarga, y listo, y se continúa con las compresiones, ¿no? No se detiene ahí, ¿ya? Entonces eso vamos a verlo igual. Entonces miren esto, ¿no? Que prácticamente qué hacer ante la presencia de un ritmo, ¿no? Sin pulso, ¿no? Esto es obviamente una fibrilación ventricular y esto es una taquicardia ventricular, ¿no? Miren, la fibrilación ventricular puede ser monomórfica, ¿no? Con un voltaje similar, pero como en este caso puede ser polimórfica, ¿no? Miren estos pequeños voltajes, pero aquí hay más, ¿no? Entonces, es en ese sentido que tenemos que ver el ritmo desfibrilable, y obviamente lo inmediato es la desfibrilación, ¿no? En comparación a aquellos ritmos que no son desfibrilables, no tienen que utilizar el desfibrilador, allí sí tienen que administrar. Aquí miren, dice la epinefrina, ¿no? Es lo primero, hacen resucitación, ya listo, donde sea, buscar vía intravenosa o intraósea y administrar 1 miligramo, ¿no? De adrenalina, ¿no? Continuando con las compresiones, ¿no? Y allí hablamos, por ejemplo, de identificar mientras se está haciendo esta reanimación cardiopulmonar, no, pero de un ritmo no desfibrilable, yo tengo que sospechar de datos de hipovolemia, hipoxia, las 5 H, ¿no? Hipovolemia, hipoxia, hipotensión, ¿no? O hipotermia, perdón, hipo o hipercalemia, e hidrogeniones, que en este caso es el caso a la acidosis, ¿no? Entonces ahí miren que tengo las 5 H y ahí dice el tratamiento. ¿Qué hago frente a una hipovolemia? Pues dar líquidos, ¿no? Si es que es no hemorrágico, pero si es hemorrágico, administra sangre. Hipoxia, obviamente, proporcionar la oxigenoterapia. Hipotermia, que puedo dar soluciones calientes. O la hipercalemia, que tengo que corregir el trastorno electrolítico. Eso lo vamos a ver en la tercera unidad, en el cual ustedes ya tienen que ser capacitados para restablecer las emergencias hipercalémicas o hipocalémicas. Y la administración de bicarbonato frente a una acidosis severa, que puede ser una de las causas, ¿no? Potencialmente reversibles, ¿no? Que causan paro. Y las H's, ¿no? Tóxicos, obviamente por alguna intoxicación, en este caso por los opioides, ¿no? Tener ya nomás la naloxona, que aunque no lo crean, la naloxona no lo tienen también algunos centros, ¿no? Peor en algunos centros de primer y segundo nivel. El taponamiento cardíaco, el neumotórax, atención. Les decía que estos dos son típicos, ¿no? De la pseudoactividad eléctrica sin pulso. ¿Y quién los apoyaba para poder identificarlos? En la ecografía, ¿no? Hacer una ventana para ver si hay taponamiento cardíaco o hay neumotórax. Porque estos pacientes que tienen estos dos difícilmente a veces salen del paro si es que esto no se corrige. Si no drenas ese taponamiento cardíaco o no descomprimes ese neumotórax, atención, difícil que salga del paro, ¿no? Obviamente la trombosis coronaria, que obviamente necesita su angioplastia inmediatamente, y hacer la trombólisis frente a un paciente con tromboembolia pulmonar. Pues miren que reconociendo las 5 H y 5 T es muy importante, ¿no? Ahora, ¿en qué momento debo de dar la adrenalina? Ya lo hemos dicho, ¿no? Inmediatamente en la actividad eléctrica sin pulso y asistol. Eso en una rama, ¿no? En los ritmos no desfibrilables. Pero ¿cuándo lo voy a dar la adrenalina en los ritmos desfibrilables?
se dice a partir de la segunda descarga. O sea, paciente con ritmo desfibrilable, lo primero que hago, desfibrilar. Continúa con las compresiones, hago la segunda descarga. Listo. Y a partir de ahí recién puedo administrar la adrenalina. Eso miren que es muy diferente, ¿no? ¿Cómo lo separa? ¿Por qué? Porque no hay evidencia suficiente de que determine cuál es el momento óptimo. Pero sí hay una evidencia de qué rama le tengo que dar, ¿no? A los ritmos no desfibrilables, lo primero que tengo que hacer la adrenalina, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, la otra pregunta es: ¿en qué momento del RCP debo administrar los antiarrítmicos? Y tiene momentos, eso lo vamos a ver igual al desglosar el algoritmo, ¿no? Tampoco hay una evidencia, pero sí está incrustado de que a partir de la tercera descarga se debe de administrar el antiarrítmico, ya sea amiodarona o sea lidocaína. ¿Cuánto de amiodarona? 300 miligramos. ¿Cuánto del lidocaína? De 1.5 miligramos kilo peso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento voy a estar dispuesto para darle el antiarrítmico? Obvio, en un paro de tipo desfibrilable voy a dar la primera carga, ¿no? Primera carga, listo, continúa con presiones. Le doy la segunda carga, continúa, sigo con las compresiones. Allí, después de la segunda carga, le doy la adrenalina. Ya, listo. Después le doy una tercera carga, ¿no? Persiste con ese tipo de ritmo desfibrilable, recién le voy a dar para apoyarme con el antiarrítmico, que es la amiodarona, ¿no? Le doy mi primer bolo de 300 miligramos y después de la quinta descarga le puedo dar la mitad, pero de la dosis administrada, en este caso 150. Dos tipos de antiarrítmicos: bien le doy amiodarona o le doy lidocaína, no los dos, ¿no? Le doy lidocaína o le doy amiodarona, ya, respecto a eso. Entonces, ¿por qué? Porque miren que esto ya está bien prácticamente desglosado por las sociedades tanto españolas como americanas, ¿no? Y aquí miren que entra otro papel muy importante, que es que si han visto, si aumentándole a la adrenalina le doy a vasopresina, que es otro medicamento que tiene un potencial vasoactivo, pero no ha demostrado diferencias. Miren esta tabla de Hollerford, ¿no? En el cual ustedes saben, ¿no?, que prácticamente cuando cae en el 1, ¿qué quiere decir? Que no hay diferencias, que el hecho de que a los pacientes se le añada este medicamento no ha habido ninguna mejoría, ¿no? Ha sido sin diferencias. Otro esquema, por ejemplo, ha dicho: no, la dosis convencional versus una dosis alta. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en la dosis convencional era 1 miligramo, pero si le ponemos 3, 5 miligramos, ¿mejorará la mortalidad? Pues no. Han hecho dos grupos de controles, prácticamente igual, ¿no? Miren cómo ha caído las curvas y la población ha estado sin diferencia, ¿no? No ha habido cambios significativos. Entonces, hasta aquí miren cómo las dosis y los momentos terapéuticos, ¿no? Ahora nos vamos a ir a la parte del algoritmo para que quedaría bien claro respecto a esto, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado, ¿no?, que prácticamente acá, el inicio del RCP, ¿no?, le puedo administrar oxígeno, ¿no?, conectado obviamente al desfibrilador, ¿no? Entonces, esta guía, por ejemplo, ya lo tienen en la plataforma, es de adultos. Obviamente empieza desde el RCP básico, ¿no? Entonces, miren cómo acá tengo que confirmar, ¿no?, la escena primero, y debo de verificar si este paciente está en paro, ¿no? Ahí incluso está por números, ¿no? 1, 2, y aquí te dice 3, ¿no? Obviamente el paciente aquí va a estar inconsciente, ¿no? Y aquí dice 4. Comprobar, ¿no?, si la víctima no responde o solo jadea, o comprobar si tiene pulso. Entonces, lo primero es: no me responde, pero hay una, ¿no?, de esa triada que hemos mencionado. La respiración es normal, se detecta pulso, pero no responde, o sea, está en este caso inconsciente, ¿no? Pero hay respiración, pero hay pulso. Entonces, ¿qué hago? Ahí les dice esto, miren, prácticamente controlar o hacer un monitoreo hasta que llegue el servicio de emergencia o se trate de ver la causa, ¿no?, de un TEC probable. Eso en ese ámbito. Pero ¿qué pasa si la respiración es anormal, ¿no?, irregular? Se detecta pulso, ¿no?, pero está inconsciente.
¿no? Entonces aquí hay 2 de 3, ¿no? Está inconsciente, las respiraciones anormal, 2 criterios, pero para que sea paro todavía tiene pulso. Entonces frente a este caso yo tengo que sospechar no estar en paro respiratorio. ¿Cómo defino paro respiratorio entonces? Paciente inconsciente, ¿no? O no responde, y una respiración irregular o apnea, pero tiene pulso. O sea, ¿y qué te dice? Proporcionar ventilación, obviamente el manejo del paro respiratorio, ¿no? Y obviamente comprobar el pulso cada 2 minutos, porque ese paciente, si ha hecho paro respiratorio, puede ingresar a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, miren cómo son los criterios. Y obviamente cuando ya es un paro cardiorrespiratorio tiene que ser los 3, ¿no? No hay pulso, no responde o respira jadeantemente, ¿no? Ahí iniciamos el DEA, ¿no? Obviamente si no tenemos el DEA hacemos el uso del desfibrilador. Llega y ahí es lo primero que tengo que ver. Ahí dice, ¿no? Llega el DEA o el desfibrilador, tengo que verificar qué tipo de ritmo es, desfibrilable o no desfibrilable. Si es desfibrilable, ¿qué te dice acá? No te dice adrenalina, ¿no? Aquí te dice administrar la primera descarga. Lo rápido. Es ritmo desfibrilable, listo, descarga. Fuera tú, fuera yo, fuera tú, fuera yo, fuera todos, ¿no? Y rápidamente utilizar el máximo voltaje si es que no se conoce. Si no es desfibrilable, obviamente se hace ese mecanismo. Entonces hasta ahí fíjense que hemos visto lo básico, y aquí miren este algoritmo es muy interesante, y miren cómo después de administrar hacer el RCP básico, entonces miren, nos vamos a ir por esta rama primero, los ritmos desfibrilables, ¿no? Entonces aquí detecto, ¿no? Es ritmo desfibrilable, tengo que hacer inmediatamente la primera descarga, ¿no? Después de eso no tengo que perder tiempo, debo de continuar con la RCP 2 minutos, ¿no? Mientras esos 2 minutos tengo que obtener un acceso intravenoso o intraóseo, ¿no? Mientras se vaya comprimiendo. Después voy a la segunda descarga. Continúa, está ahí en la segunda descarga. ¿Ritmo es desfibrilable? Sí. Entonces, si continúa, debo de comprimir. Y recién aquí, miren, después de eso es la teoría, ¿no? Y esto está escrito así. Dentro de la primera, la segunda descarga, recién administro adrenalina. Y de ahí voy administrando cada 3 a 5 minutos. ¿Cuánto? 1 miligramo, ¿no? Después de eso hago la tercera descarga si es que continúa, y después de la tercera descarga recién voy a hacer el refuerzo con los antiarrítmicos, ¿no? ¿Cuánto de amiodarona? 300 miligramos, acá como está aquí, miren. ¿Cuánto le voy a dar de amiodarona? 300 miligramos, ¿no? Acá. Y después de la quinta descarga le doy su mitad, 150. Y si utilizo lidocaína, solo lidocaína, entonces hago de 1 a 1.5 miligramos kilo. Eso mañana vamos a sacar cuántos ml. Y la segunda dosis la mitad, ¿no? Entonces, bien, en la tercera después de la tercera descarga utilizo amiodarona o lidocaína. Aquí no dice y por si acaso. A veces error cometen de que no, amiodarona ya pasa la lidocaína más, ¿no? No, dice amiodarona o lidocaína. Una de dos, ¿ya? Hasta ahí termina, ya hemos dicho hasta los 15 minutos, obviamente esto dependiendo del tiempo cerebro, ¿no? Que hemos mencionado. Ahora nos vamos a la otra ala, que es la ala de los no desfibrilables, ¿no? En este caso está la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. De la actividad eléctrica sin pulso, los dos ejemplos más claros les he dado: el taponamiento cardíaco, ¿no? Y el de motórax atención, que te provocan esta actividad eléctrica sin pulso. Entonces miren acá, y en forma de dibujitos se les pone, ¿no? Miren la gran diferencia. Aquí es desfibrilar, pero aquí es adrenalina, ¿no? Lo más antes posible. Aquí entran con el acceso, la adrenalina cada 3 a 5 minutos. Obviamente valorar dentro de 2 minutos si continúa, si hay signos de circulación espontánea. Porque obviamente aquí el ritmo es desfibrilable, ¿sí o no? Puede irse, miren, desde un sí se puede ir hasta la otra ala, o desde el ala de los desfibrilables se puede ir a los no desfibrilables, ¿no? Se hace igual cada 2 minutos, ¿no? Y busca las causas reversibles de los ritmos no desfibrilables, ¿no? Entonces prácticamente esos son el algoritmo que necesito que para mañana los repasen, y obviamente vamos a hacer en forma práctica esto, ¿ya?
Entonces aquí a su lado derecho entra la calidad, ¿no?, del RCP que hemos mencionado. Allí les dije, ¿no?, prácticamente hay dos tipos de descarga del desfibrilador: bifásico de 200 y monofásico de 300 joules, ¿no? Allí tienen las dosis de la amiodarona, la lido, la adrenalina y el manejo avanzado de la vía aérea, que prácticamente les dije, ¿no?, que la intubación no es la prioridad, la compresión es la prioridad, ¿no?, el CAB. Ahora se puede utilizar la capnografía, ¿no?, y ¿para qué? Para ver esto, ¿no?, el retorno a la circulación espontánea, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo voy a decir este paciente ha salido del paro? Si se dan cuenta, hay tres criterios: que haya pulso, presión arterial, haya un aumento del PET-CO2 o de la concentración de la expulsada del CO2 mayor a 40 milímetros, y de que haya una onda que sea identificado por una línea arterial, un catéter en la arteria radial. De todos estos se puede utilizar lo más rápido el pulso y la presión arterial, ¿no? Pulso perceptible, toman la presión, si está hipotenso pero hay presión, y que le pongan el capnógrafo y que ésta esté oscilando mayor a 40 milímetros, también ya es un dato de circulación espontánea. Y muchas veces, y esto a veces raras veces, se pone una línea arterial, ¿no?, dentro del manejo invasivo, ¿no?, donde ahí ya se ve las pulsas de la presión arterial invasiva, ¿no? Pero en este caso tenemos estos tres criterios para decir ha salido el paro: tengo pulso, presión, o el PET-CO2 está mayor a 40, o se identifican las líneas de la línea arterial, ¿no? Pero en este caso, en la parte práctica, utilizamos más estos dos, ¿no?, el pulso, la presión y el PET-CO2, ¿ya? Y obviamente los hidrogenes y digo los H y las T que se debe de ver en el momento. Entonces miren que este algoritmo prácticamente, una vez que ya ha habido retorno a la circulación espontánea, tengo que hacer el manejo de la vía aérea, obviamente porque este paciente va a ir, ¿no?, a el manejo invasivo de cuidados intensivos, porque ahí tenemos que estabilizarlo, tenemos que hacer medidas de neuroprotección, porque ese paciente puede entrar nuevamente, ¿no?, en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y obviamente identificando el por qué ha hecho el paro, si ha sido alguna de estas H's o T's, ¿no? Eso, colegas. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta o duda, colegas. Colegas, ¿están allí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, colegas? Que hemos tratado de ser lo más práctico posible, no cansador, para que ustedes vayan repasando, ¿no? Si se dan cuenta, prácticamente es la memorización del algoritmo de la reanimación cardiopulmonar. Tiene tiempos, ¿no? Tiene todo un algoritmo práctico de cómo debo identificar el paro cardiorrespiratorio, cuáles son las medidas que debo de hacer. Entonces el día de mañana ustedes, ¿no?, van a hacer este rol, ustedes van a ser líderes, ¿no? Yo les voy a dar un caso clínico, ¿no?, escrito, y en el cual ustedes tienen que saber qué es lo que van a hacer, si se van a ir por esta ala o se van a ir por esta ala, ¿no? Entonces yo le digo, identifique cada resucitación cardiopulmonar. Entonces y hay que saber cómo identificar, ¿no? Voy a ver cómo identifica, ¿no? Ahí vamos a hacer una simulación de identificación del paro cardiorrespiratorio. Posterior a eso, ¿no?, vamos a el ritmo desfibrilable, o sea, yo les voy a decir, ahí el líder tiene que decir, ¿no?, va a identificar, ¿no?, no respira, no responde, pulso ausente, ya dictará en código azul, ¿no?, paciente en paro. Entonces él va a decir, ya tú andate a vía aérea, tú compresiones, 2 compresores, tú andate al desfibrilador y medicamentos, mientras él puede estar en vía aérea, ¿no? Entonces ahí él va a decir, ya, vamos, veremos el ritmo. Entonces ahí van a colocar los parches que vamos a hacer de forma casera, ¿no?, y ahí yo les voy a poner el ritmo. Entonces van a decir, ya, sí, este es un ritmo desfibrilable, ya, listo, compresiones mientras alistamos el desfibrilador, listo, o desfibrilación inmediata. Entonces ponen los parches
y ahí empieza, ¿no? Con la primera. Terminan, obviamente aquí no dice detenga el RCP, verifique, ¿no? Aquí dice directamente continuar 2 minutos más con la RCP básico, ¿no? Y obtener, entonces allí va a decir el resucitador, el líder, va a decir ya, se descarga, listo, ¿no? Ahí obviamente en la descarga también tiene, desde el momento que le ponen el gel, el lugar de la localización anatómica, y ahí dice fuera tú, fuera yo, fuera todos, fuera vía aérea, ¿no? Todos, descarga, listo. Después continúan con la compresión, ¿no? Y allí vamos, segunda descarga tiene que decir, ¿no? Obviamente el que comprime tiene que decir, tiene que saber cuántas compresiones, ¿no? Y todo eso tiene que ver el líder, ¿no? Ya vamos, 2 minutos de RCP, ya listo, ahora sí, segunda descarga, y ¿no? Ya 200 joules o 360 joules, listo, continúa con las compresiones. Y ahí es donde puede decir, ya ha pasado 2 descargas, administraremos adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Ahí tienen que administrar la adrenalina, que obviamente mañana igual vamos a tener, para que esto sea un poco más práctico. Y ahí llegar a hacer otra vez la parte desfilatoria, ¿no? Y así cada uno tiene que ir. Y una vez que ya llegue después de la primera, segunda y tercera descarga, ya tiene que decir, ya hemos pasado a ser tercera, continúa en ritmo desfilado. Administrar amiodarona, ¿cuánto toleras? 300 miligramos está, ¿no? O lidocaína, ¿no? A 1.5, ahí va a decir 40 ml, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que hacer el líder. Obviamente todos tienen que ser líderes, vamos a ser rotativos, ¿no? O si les toca a un paciente con asistolia, y obviamente ahí es adrenalina, compresiones, vía aérea, obviamente vamos a evaluar la calidad de las compresiones, ¿no? Y obviamente identificar si es que este paciente cada 2 minutos no se ha ido a un ritmo desfibrilable, ¿no? Porque puede irse a un ritmo desfibrilable. Y por último tienen que verificar, ¿no? Si hay pulso, si hay ausencia, hay presión o hay incremento de la PCO2, ¿no? Eso, colegas, va a ser la práctica del día de mañana. Les voy a esperar a las 9 de la mañana, ya, en la aula de simulación que queda en cuarto piso. Colegas, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Creo que se han dormido. Voy a llamar lista. Todo claro, doctor. Ya solo está Shelly, ¿no? Doctor, Sí, es que para mañana ningún material que tengamos que traer, ¿verdad? No, mañana solamente les pido que traigan sus energías, ¿ya? Obviamente van a realizar, o sea, ya les dije, ¿no? Que tienen que realizar el grupo de 5 personas, ¿no? Entonces cada uno de ustedes eh, obviamente va a cumplir un rol, ya les he dicho, ¿no? El rol del líder. Obviamente van a, van a hacer un circuito en el cual ustedes van a ser el líder, pero también van a ser los compresores, van a hacer el manejo de vía aérea, van a manejar el desfilador, ¿no? Trasero, y obviamente vamos a simular cómo actúa el líder, ¿no? Obviamente todo al mando del voz del líder, ¿no? Vamos a hacer 2 minutos y vamos a ver cómo, en qué fallas ha tenido el líder, ¿no? Qué no se da cuenta, qué es lo que le faltaba, todo eso, ¿ya? Entonces, por favor, repasen el algoritmo de este RCP, que lo encuentran igual en la plataforma. Ya, colegas, entonces eso, ¿alguna duda, pregunta más? Ya, creo que no, ¿no? Entonces, espero que quedó claro ya respecto a eso, y mañana igual vamos a ir sacando dudas, algunas dudas que tengamos. Ya, entonces les voy a ir llamando uno por uno para finalizar. La de Choquehuanca Lisbeth. Presente. Ya. Eugenio Rodríguez. Presente, doctor. Ya. Ali Alan. No está, ¿no? Alan. Rolando Huanca. presente. Ya. Judith Quispe. Presente, doctor. Ya. Noelia Ergueta. Presente, doctor. Ya. Brian Ávila. Brian Ávila. Yesmina Condori.
Yasmina Condori, Quispe Erwin, Presente, doctor. ya, Ingrid Lipacho, Presente, doctor. ya, Conde Lidia, Presente, doctor. ya, Mamani Alessandra, Presente, doctor. ya, Claudia Velarde, Presente, doctor. ya, Colque Mary, Presente, doctor. ya, Jocelyn Calizaya, Presente, doctor. ya, Toses Wilfredo, Presente, doctor. ya, Guarachi Víctor, Presente, doctor. ya, Zenón Quevedo, no está, ¿no? Calizaya Jocelyn, Presente, doctor. ya, Shelly Condori, Presente, doctor. ya, Ana Chupehuanca, Presente, doctor. ya, Verónica Castillo, Presente, doctor. ya, Canasa William, Presente, doctor, presente. ya, Tatiana Calle, Gabriela, Presente, doctor. ya, Gabriela Quispe, Presente, doctor. ya, Maribel Zacarías, Presente, doctor. Douglas Tonconi, Presente, doctor. ya, Judith Kawasa, ya, Oscar Choque, no está, ¿no? Guara Marta, Presente, doctor. ya, Ingali Pamela, no está, ¿no? Cerdano Mari, no está, ¿no? Jenny Cruz, Presente, doctor. ya, Moncada Diana, Presente, doctor. ya, Puma Sandra, Presente, doctor. ya, Rocío Choque, Presente, doctor. ya, Chino Cintia, Presente, doctor. ya, Condori Eda, Presente, doctor. ya, Rosy Sangalle, Presente, doctor. ya, Carrillo Tatiana, Cusi Rubén, Presente, doctor. ya, Presente, doctor. ya, Lisbeth Choquehuanca, no está, ¿no? Alguien que no haya llamado, aceptado. Doctor, mi micrófono me pide Mari Cerdano. Mari Cerdano, ¿no? Cerdano. Sí, doctor. Ya, ¿alguien más? Mari. Oscar Choque, doctor. Choque, ya, está bien. Nadie más. Mariela Momani. Disculpa, no lo escuché muy bien. Mariela Momani. ¿Monde? A Mariela Mamani, ¿no? Ya. Entonces, Johnny Vidal Mamani, doctor. No. Johnny Vidal. Sí, ya estás. Listo. A ver, Yasmina, ¿algo que decir? Sí, no sé si me anoto en la lista porque dije presente, pero mi micrófono está mal, doctor. Sí, te anoté. Ya, gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, colegas, el día de mañana nos vemos a las 9, por favor. No, vamos a hacer la parte práctica de este RCP. Obviamente, haciendo el rol de líder. O sea, cada uno de ustedes tiene que saber de memoria ese algoritmo que han visto que no es difícil de aprenderlo. O sea, no es algo que tenemos que recordar matemáticamente. Prácticamente solo es memorizarse las dosis, ¿no? Y saber en qué tiempos, cómo hago el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio
cuál es mi algoritmo, qué es lo primero que tengo que hacer, compresiones, tengo que verificar qué tipo de sismo estoy enfrentándome, ¿no? Manejar el desfibrilador, y ahí tengo que saber qué es lo que voy a hacer, irme por el paso de los sismos desfibrilables o irme del paso de los sismos no desfibrilables. Entonces eso, por favor, colegas, les pido por favor esta noche puedan repasar este tema para que mañana sea algo práctico y algo productivo para ustedes, y salgamos de dudas, ¿no? Salgamos de aquellas dudas de que ¿qué hago, doctor, en este caso? ¿Qué haría en esto? ¿O cómo resolvería aquello? ¿No? Hasta incluso la parte ética, que tal vez ustedes habían visto, de hecho, ¿no? Pero esto, ¿cómo lo podría resolver en ese sentido? ¿Ya? Entonces, con todo eso, colegas, bueno, me despido, que tengan un buen resto de jornada. Nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, doctor.